Continúo. Miren lo que voy a hacer hoy. Antes de ver la gráfica, se los voy a explicar. No vean la diapositiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué produces en España? ¿Por qué existe el PIB? ¿Qué haces con esa producción? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿La quieres vender? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿y quién la va a comprar? ¿Cuántos sectores había? Vimos en la clase pasada. Entonces, la van a comprar nada más 4 sectores. ¿Cuáles existen? Hogares, empresas, gobierno y sector exterior. ¿Ok? Al gasto de los hogares lo va a llamar consumo. Al gasto de las empresas lo va a llamar ¿qué? Inversión. Al gasto del gobierno lo va a llamar gasto público. Y al gasto del sector exterior, ¿cómo lo va a llamar? Exportaciones. Curiosamente, si yo calculo y me dan las estadísticas de consumo, inversión, gasto público y exportaciones y las sumo, adivina qué me va a dar. Me va a dar exactamente igual al PIB. Entonces ya tengo una segunda manera de calcular el PIB. Una es a través de los reportes de todas las industrias en territorio español y calculo el valor agregado de cada una. Otra manera es de sumar el gasto de los 4 sectores de la macroeconomía básica y me da exactamente igual al PIB. Otra. Una aclaración para siempre. Cuando yo utilice la palabra inversión, no va a ser el acto de ustedes de ir al banco y poner su dinero. O de invertir en la bolsa de Madrid o en la bolsa de España. Eso no es inversión para mí. Y ni para los economistas en general. Para nosotros, cuando hablamos de inversión, estamos en el acto de las empresas de construir ¿qué? Fábricas, comprar ¿qué? Equipo, estar comprando ¿qué? Materiales de producción, es equipo de producción, fábricas, etcétera. Eso para nosotros, ¿qué es inversión? Y desde el punto de vista del gobierno, porque el gobierno también hace inversión, ¿de qué estamos hablando cuando el gobierno hace inversión? ¿Construyó qué? Una carretera, construyó un aeropuerto, construyó el AVE, construyó una presa. Eso es inversión. Entonces, recuerden, inversión es eso, la compra de bienes de capital por parte de quién, del gobierno y de quién, y de los hogares y de las empresas. Cuando el acto de ustedes ir a la bolsa y meter dinero al banco, no lo va a llamar inversión. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar ahorro. ¿Ok? Es la primera parte. La segunda parte, contabilidad nacional. Cuando se vendió todo el producto, cuando todo el producto se vendió y se recuperó todo ese dinero, ¿qué ocurrió? ¿Se repartió el producto? ¿Sí? ¿Se repartió el producto entre quién? Otra vez, se vendió el automóvil, recibió ese dinero el dueño de la fábrica del automóvil. Es tiempo de pagar. ¿A quién le va a pagar? A los trabajadores. ¿A quién que le va a pagar? Las materias primas que compró. Y lo que sobre de pagar a los trabajadores y lo que sobre de pagar las materias primas, ¿en qué va a quedar? Va a ser su beneficio. ¿Ok? Entonces, así se reparte el pastel de la industria automotriz. Se repartió el pastel entre ¿qué? Beneficios, asalariados y ¿quién? Y materia prima. ¿Ok? Pero a su vez, la gente de la materia prima le paga a la materia prima y eso a su vez, ¿qué van a hacer? ¿Lo va a repartir entre quién? Nuevamente, ¿entre quién? Van a pagar otra vez materias primas, van a pagar otra vez asalariados y lo que solo va a ser ¿qué beneficio? Y otra vez, a los de las materias primas que volvieron en la segunda etapa, ¿qué van a hacer? Pagan y eso a su vez lo reparten otra vez. Y a su vez lo reparten y lo reparten y lo reparten. Si yo sumara todo eso, ¿con qué me voy a acabar al final de cuentas? Con todo. Me voy a acabar exclusivamente ¿con qué? Porque cada vez el componente de materias primas se va haciendo ¿qué? Más pequeño y más pequeño. Al final, ¿con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con beneficios, ¿con qué más? Y salarios. ¿Ok? ¡Ey! Me faltó un pequeño componente. ¿A también quién le pagan? El IVA. ¿A quién se lo pagan? Al gobierno. Entonces va a dividir entre 3 personas. Beneficios.
¿ok? ¿Qué es el rendimiento de quién? Del capital y de la tierra. También, ¿qué pasa? Salarios. ¿Qué es el rendimiento de quién? De los trabajadores. ¿Y también se va en qué? Se van impuestos. Entonces el pastel se divide entre dos. Entre el sector privado y ¿quién más? El sector público. ¿Ok? Ahora sí, continúo. Es lo que voy a hacer ahorita. Y seguimos. Me voy directamente aquí. Nada más una aclaración antes de seguir. Así como les dije a ustedes que yo sumara el gasto de los 4 sectores me da exactamente igual al PIB, si yo sumara toda la cantidad de salarios que se pagan en España y yo sumara todos los beneficios que reciben las empresas españolas y yo sumara todos los impuestos que recaba el gobierno español, adivina qué va a ser igual todo eso. Los anticipo. ¿Va a ser igual a qué? Al PIB también. Entonces el PIB lo va a poder medir de 3 maneras distintas. Producto, a través de sumatoria del valor añadido. Segundo, a través de qué? Del gasto. Y tercero, a través de qué? Los ingresos de los 2 sectores. De sector privado y el sector ¿qué? Sector público. Y los 3 dan exactamente lo mismo. Uno se llama, y decimos, PIB es igual a gasto y PIB es igual a ¿qué? A ingreso. Entonces veamos la primera gráfica de gasto. Como venía diciendo, hay gasto en 4 sectores. El sector privado, el público, el sector interior y el sector exterior. Como ya había mencionado, el gasto de los hogares lo llamo consumo privado y lo identifico con la letra C. La inversión privada la identifico con la letra I. Este es el gasto del sector privado. Nada más un pequeño detalle. Los hogares también realizan inversión. ¿Esa inversión que realizan los hogares de qué tipo es? Bueno, pues es la compra de casas y ese tipo de inversión no la incluyo en el consumo privado. Ese tipo de inversión está incluida en la inversión privada. Otra vez, consumo privado es el gasto de los hogares. La inversión privada es el gasto de los negocios y las empresas y también es el gasto de los hogares en casas. Una compra de automóvil se considera consumo privado. La compra de un refrigerador se considera consumo privado. Sigo, gasto público. Es el gasto del sector público. Con la letra G lo identificamos e incluye consumo e inversión públicas. Ya mencionábamos que un gasto en inversión pública por parte del gobierno, ejemplos de estos son aeropuertos, carreteras, presas, etc. Una pregunta, mi salario como profesor de la Carlos III de Madrid, ¿dónde está? Pues sí, va a estar en 2 lugares. Un lugar está dentro de la G, pero yo no soy una inversión pública, yo soy un consumo en lo que respecta al sector público. También mi salario aparece en otro sitio. ¿En dónde aparece? Aparece en el cálculo del PIB. Recuerden, ¿cómo se calculaba el PIB? En la sumatoria del valor agregado, del valor añadido. Pero también había un problema en calcular el valor añadido de los servicios que provee el sector público. ¿Esos cómo los tomaba en cuenta? Los salarios. Entonces, otra vez, el PIB es la sumatoria del valor añadido de todas las industrias en territorio español, más el gasto de salarios por parte del gobierno. Ahí, ese salario que me pagan a mí, aparece ahí. Aparece en ese cálculo del PIB. Y también aparece de otro lado. Aparece del lado del gasto. ¿Y dónde aparezco del lado del gasto? Aparezco en la G de gasto público. Pero no en la parte de inversión pública, sino en la parte que incluye solamente el consumo. La suma del consumo privado, la inversión privada y el gasto público, lo llamo ¿cómo? Lo llamo demanda interna. Y como ya mencionábamos, ¿cómo llamo al gasto del sector exterior? Lo llamo exportaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, me voy a concentrar en la ecuación del centro. Gasto en producción interior. El gasto de producción interior es igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones.
Porque poner las importaciones ahí como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ya habíamos dicho de que el PIB español lo compran 4 sectores, pero era exportaciones, no importaciones. Bueno, el problema es que para calcular el consumo, para calcular el gasto de los hogares, es muy difícil separarlo de las importaciones. Por ejemplo, si usted les hago una encuesta el día de hoy saliendo del Corte Inglés, y les pregunte las compras del día de hoy, cuáles fueron en productos hechos en territorio español y cuáles fueron productos importados, muy posiblemente no lo sepan. Si van al día de compras y compran comida y compran latas y compran embutidos y compran leche y compran muchos productos y les preguntara a ustedes cuánto lo compraron el día de hoy, fue importado y cuánto fue producido en territorio español, no van a saber la diferencia. Pues ese es el problema. Cuando se reciben las estadísticas de consumo, de gasto y de inversión, las estadísticas están incluyendo ¿qué? Están incluyendo importaciones. Y como vemos en la gráfica, en la diapositiva, yo quiero calcular el gasto en producción interior solamente. Para poderlo calcular, lo que tengo que hacer es eliminar el componente de importaciones del consumo, eliminar el componente de importaciones de la inversión, eliminar el componente de importaciones también del gasto. ¿Y qué manera de hacerlo? Pues le resto a todo esto importaciones. Entonces, C más I más G más X menos IM, eso es lo que gastan los 4 sectores en productos realizados en territorio español, lo que llamamos producción interior. Ok, pasemos a la siguiente ecuación. PIB es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. ¿Tiene sentido esa ecuación? Pues aparentemente sí. Del lado izquierdo, ¿qué tengo? Producto, lo que se produjo en territorio español. Del lado derecho, ¿qué tengo? El gasto en productos realizados en territorio español. Pero ¿por qué diablos tienen que ser iguales? Eso está diciendo que oferta es igual a demanda. ¿Y por qué oferta tiene que ser igual a demanda? Y menos hoy en día, en España, que tenemos una recesión espantosa, y donde casi el 2.2% del PIB no se está vendiendo. La respuesta es que tenemos un acuerdo contable. El acuerdo contable es que todo lo que no se vende forma parte de las existencias. Y todo lo que forma parte de las existencias se considera un gasto de inversión. Ahora sí, ese 2.2% de las mercancías que no se han vendido recientemente en España están dentro de esa I. Y al estar dentro de esa I, entonces ahora sí garantizo que oferta es igual a demanda. ¿Entendido? Perfecto. Ok, continúo. Próxima diapositiva. Estos son datos del PIB de España y son datos de los diferentes gastos de los 4 sectores en España. El primer rubro es el consumo privado. Lo que estoy haciendo ahí, estoy dividiendo todo el gasto de los hogares, lo cual llamo consumo privado, dividido entre el PIB de España. Y eso me da el 75.2% del PIB español. Siguiente, lo mismo, gasto del gobierno dividido entre el PIB español. Me da el 15.5%. Inversión privada, 30.5%. Siguiente, cambio en existencias. Eso ya sé, como expliqué, que forma parte de las inversiones. Es todo lo que se produjo en España y no logró venderse. Por lo tanto, son existencias y por lo tanto son inventarios. Y al ser inventarios, también se contabilizan como inversión. Eso fue 2.2% del PIB. Eso es monstruoso. Eso quiere decir que el 2.2% de la producción española no fue comprada y fue añadida a las existencias. Exportaciones, dividida entre PIB español, 25.9%. Sumo todo eso y me da el 133.8%. Pero dirán ustedes, ¿por qué 133.8%? ¿Cómo puede ser que todo el gasto sea superior a todo lo que se produjo en territorio español? Bueno, la respuesta ya la tenemos de la diapositiva anterior. La diferencia son las importaciones. Y si yo calculo todo esto con estadísticas y veo